Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Nuestra invitada de hoy es Laysan Utiasheva, campeona del mundo en gimnasia rítmica. Laysan Utiasheva, deportista rusa, maestra emérita de gimnasia rítmica, varias veces campeona en competiciones de Rusia e internacionales, 6 veces campeona de Europa. Autora de 4 elementos de gimnasia que recibieron su nombre. Embajadora internacional del Movimiento Olímpico de Sochi 2014. Laysan nació en 1985 en un pueblo en los Urales. Se inició en la gimnasia rítmica a la edad de 4 años. Con 14 años recibió el título de maestra del deporte y celebró su 20 aniversario con el rango de una de las deportistas más tituladas de Rusia. Las victorias más notorias de Laysan tuvieron lugar en los años 2001 y 2002. En septiembre de 2001 se convirtió en campeona absoluta de las 6 disciplinas en el Campeonato Mundial en Berlín y en octubre del mismo año ganó el oro en Madrid, en el Campeonato del Mundo por equipos. A consecuencia de una lesión que tuvo en las actuaciones de exhibición en Samara en 2002, se vio obligada a dejar los entrenamientos. Gracias a la exitosa operación realizada por cirujanos rusos, Laysan Utiasheva pudo volver al deporte profesional y formar parte de la selección rusa, convirtiéndose en campeona de Rusia y Europa. En abril de 2006, Laysan decidió abandonar el deporte profesional. Después de terminar su carrera, se convirtió en presentadora y narradora de deportes en una de las cadenas de televisión rusas. En agosto de 2008, Laysan Utiasheva publicó una novela autobiográfica, La Invencible. Antes que nada, permíteme darte las gracias por haber encontrado un tiempito para venir a charlar con nosotros. Sé que sos una persona muy ocupada y bienvenida a nuestro programa. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Para mí es un gran honor. En una ocasión dijiste que en la gimnasia están los técnicos y los artistas, incluyéndote en el segundo grupo. Y dentro del marco de esta categoría, ¿cómo te definirías? Puedo decir que hay ejemplos de gimnastas a los que la naturaleza no les ha regalado nada, pero como se entrenaban tenazmente y pasaban 8 horas en la sala, entonces empezaron a lograr éxitos. Y en cuanto a mí, en mi vida todo ha sido fulminante. ¡Wow! Todo muy fácil. ¿Naciste así? Sí. A los 4 años conocí a una entrenadora en una tienda. Se fijó en que yo doblaba las articulaciones con esta facilidad y me dijo: «Eres una gimnasta nata, tienes que dedicarte a la gimnasia». Y entonces mi madre y yo dijimos: «Bueno, pues iremos». Y el primer día que fui a un gimnasio con 4 años, ¿te imaginas? Con 4 años. Pasaron las horas y se me olvidó de que mis padres llevaban esperando 3 horas. Y yo estaba en el gimnasio tan tranquila. Pues sí, soy una artista y quería hacerlo todo. Y cuando la entrenadora, y hay que decir que adoro a los entrenadores que ya son adultos, que ya tienen sus propios hijos, que saben cómo hay que tratar a cada uno, es muy importante. Cuando nos decía a los niños: «Estiren las colitas como cisnes, desplieguen las alitas y ahora volemos». Y sabes, esto te inspira tanto. Y así estuve volando hasta los 21 años. Y fuera lo que fuera en mi carrera deportiva, yo llevaba conmigo este mensaje de que era un artista y lo hacía todo para el público. Una vez un reportero me dijo: «Querida Laysan, queremos preparar un reportaje sobre ti, pero tú no tienes medalla olímpica ni tampoco medalla del Campeonato del Mundo en la prueba múltiple en el ejercicio individual. Tengo una medalla en la prueba en equipo y gané 6 medallas de la Copa del Mundo en el ejercicio individual, pero para un deportista es muy importante tener una medalla olímpica. Y en los Juegos Olímpicos, desgraciadamente, tenía una pierna escayolada. Tuve un trauma muy grave que mi entrenadora privada Irina Wiener me ayudó a superar. La quiero muchísimo, es como mi madre, ella destruye todos los estereotipos esos de que los entrenadores son crueles como fieras. No, es como una madre». Y entonces el reportero me dijo: «¿Sabes, Laysan, cuando actuabas encuestamos a muchos espectadores y por una u otra razón todos dijeron que son tus hinchas? Tienes algo del pueblo, el pueblo te quiere, eres popular. ¿Y por qué? Porque no soy tacaña, les regalo a todos mi energía, salgo y lo entrego todo a la gente. Incluso me daba lo mismo en qué puesto quedaba, qué notas me ponían los jueces. Y en cuanto a los jueces, también son mujeres y sin querer sonreían cuando una niña pequeña representaba algún movimiento sexual, ¿me entiende? Les salía de repente una sonrisa y me decían: «La mejor, la mejor, la mejor». ¿Y qué le vamos a hacer? Soy la mejor. Y sabes, si hablamos del amor del público hacia el artista, pues parece que mi arte llegaba al corazón de cada persona. Y cuando estuve ingresada en el hospital, venía tanta gente de las regiones periféricas de Rusia a visitarme. Para ellos mismos era difícil, pero venían con bocadillos, naranjas para apoyarme. Me escribían kilos de cartas. Y entonces entendí que tenía que volver al deporte, porque por lo visto hacía falta ese don artístico. Y la gente por eso se preocupaba tanto por mí.
Dentro de las reglas del deporte, ¿qué lugar le queda a la iniciativa, a la manifestación individual? Bueno, en tu caso tuviste la suerte de haber creado 4 elementos nuevos y de que los hayan aceptado, pero esto no es lo más común. ¿Cuáles son las posibilidades reales para un gimnasta de innovar? En el año 2002, la gimnasia artística vivía un periodo complicado, cuando en un pedestal podían subir 3 gimnastas, ocupando el primer puesto, y Egle Albertini, que en aquel momento era la presidenta de la Federación Internacional de la Gimnasia Rítmica, introdujo nuevas reglas, que cada gimnasta, independientemente de que fuera de Brasil o de España, podía inventar su propio ejercicio a base de los ejercicios ya existentes. Por ejemplo, tenemos un ejercicio que se llama la barca. Todos lo conocen y en yoga lo practican también. Y algo se puede inventar de ello. Y entonces Irina Wiener nos dijo: aquí están las cámaras, hay que filmar estos ejercicios. Los describiremos, los mandaremos al comité técnico y ellos decidirán lo que es correcto y lo que es puro delirio, porque había algunos movimientos muy ridículos. Y resultó que 4 ejercicios míos los apreciaron y los denominaron con mi apellido, o sea, Utyasheva. Es decir, mis nietos, mis bisnietos, si se dedican a la gimnasia rítmica, todo el tiempo van a escuchar los ejercicios de Utyasheva. Alguna vez entro en la sala donde se entrenan los niños y oigo: haz la Utyasheva. Y yo pensando: ¿cómo? ¿Dónde? Ah, se me olvidó, son mis ejercicios. En tu caso contás con un don innato que te ha permitido no tener que esforzarte tanto. En tu opinión, ¿qué porcentaje juega el talento y qué porcentaje juegan otros aspectos para alcanzar el éxito? 50% y 50%, sí. Porque yo siempre he entrenado mucho. Mi entrenadora Irina Wiener siempre me decía: cabeza fría, corazón caliente, no lo olvides. Porque tengo mucho temperamento, soy emocional y podía lanzar una maza a la altura del techo, hacer algo y después no atraparla, ¿me entiendes? Se me iba la cabeza a causa de las emociones y había que corregir esta cualidad. Había muchas bellezas que tenían talento de sobra, más talento incluso que yo para la gimnasia. Por ejemplo, tenían una flexibilidad nata. Y en cuanto a mí, yo soy zurda, o sea, la pierna izquierda la levantaba muy arriba, pero la derecha no. Y entonces tuve que practicar todo esto y trabajar mucho sobre ello. Y aquellas que apostaban solamente por la belleza, por las emociones, fracasaron. Es decir, de todos modos hay que trabajar mucho, te haya dado Dios talento o no. Los que no tienen ningún don nato tienen que trabajar el 80%, los que lo tienen al menos el 50%. Pero sabes, este momento es muy difícil, en su aspecto emocional, en el sentido de que cuando sales, enumeran todos tus títulos y entiendes que tienes mucha responsabilidad, que el mundo entero te está mirando y tú solamente tienes 16 años. En Madrid, en el Campeonato del Mundo de 2001, en el que precisamente debuté, y me entiendes, es una sala enorme, todos te están gritando ¡ole, ole, ole! Y en ese momento hay que concentrarse, hay que trabajar, no hay que pavonearse. Lo puedes hacer más tarde, remirando tus vídeos con los amigos, discutiéndolos. Y en ese momento hay que concentrarse. ¡Pip! Ya, eres un robot. Sin embargo, no olvidar jugar con el público, no olvidar lanzar un objeto con precisión, después atraparlo. Hay que hacerlo con mucha precisión, es muy importante. Hacemos una pequeña pausa, pero no se vaya, que enseguida estamos de vuelta. Y ahora sí, estamos una vez más en A Solas. Sos uno de aquellos deportistas que, después de haber sufrido un trauma grave, lograron volver a competir. Eso es muy difícil. ¿Nunca te pasó de plantearte dejar el deporte en ese momento? Para mí, es muy difícil acordarme de esta historia. Si hablamos en general, sin profundizar en detalles, imagínate que a la edad de 16 años empiezas a ganarlo todo. Como nos llamaban la selección de oro, Alina Kabayeva, Irina Chasina y yo. Y las 3 éramos reemplazables. Es decir, si a las competiciones íbamos Irina y yo, y Alina por alguna razón no podía, daba lo mismo, ganábamos. Si iba solamente yo, ganaba de una vez 6 medallas. Y cuando estás en la cima de la gloria y todo el mundo te mira, te quiere, de repente los médicos durante 8 meses no pueden definir el trauma y la pierna te duele. Llegas al vestidor y entiendes que sí, quieres actuar, pero tienes que tomar
tomar analgésicos a puñados para salir a la sala. Y además, cuando no te creen y muchos del equipo no te creen, esto es lo más difícil. O sea, a tu espalda dicen, tiene la enfermedad de la estrella, está simulando. Y solamente mi querida entrenadora Irina Wiener veía que yo no podía mentir de ese modo, que no podía inventarme un trauma así, y me llevó a un hospital de Stuttgart, donde los médicos hicieron un análisis detallado de las plantas de los pies, lo que se llevó unas 6 o 7 horas. Y Wiener en aquel momento tenía un encuentro muy importante. Se reunían todos los presidentes de la federación. Y les llamó y dijo, estoy con mi discípula en el hospital, disculpen, no puedo ir. O sea, que actuó como una madre. Y los médicos presentaron el diagnóstico de que el hueso escafoides en la planta izquierda del pie no era recuperable, de ningún modo se podía recuperar, y había que instalar una prótesis. Y de la gimnasia ni hablar, gracias que podía caminar. Y en cuanto a la planta del pie derecho, yo no sabía nada, pero había una fractura, o sea que todos los huesos estaban rotos. Y cuando te dicen esto piensas, es un error, no puede ser. Dentro de una semana tengo que actuar en la Copa del Mundo. ¿Cómo puede ser? Dentro de una semana tengo que actuar en la Copa del Mundo, no puede ser, recojan este archivo, no puede ser. Y cuando te dicen, sí, niña, sí. Muchos cirujanos conscientes de la responsabilidad no querían operarme. Y entonces me operaron nuestros cirujanos rusos. Me hicieron 4 operaciones con rayos X y ellos mismos recibieron radiación. Es decir, este hueso lo ensamblaron como un mosaico. Parece que es solo una planta. En realidad es mucho más fácil romper, que me perdonen la analogía, un hueso grande, porque después se recupera mucho más rápido. En la planta todo es muy diminuto y hay que tratar de no dañar nada, hay que hacerlo todo con mucho cuidado. Y estuve 8 meses sin que me circulara la sangre en la planta. O sea, la sangre no llegaba allí, las uñas se me empezaron a desprender, el color de la planta cambió, ¿me entiendes? Y entonces cuando todo esto se recupera y te dicen, pues ahora ya hemos acabado y dentro de 3 meses vamos a ver el resultado. Y yo les digo, dense prisa, dentro de 2 años tengo que ir al campeonato del mundo, tengo que estar en el equipo. Y me dicen, ojalá andes. ¿Qué campeonato del mundo, guapa? Pasaron 3 meses y no hay ningún resultado. El hueso no se aceptaba, me pusieron un clavo, me cortaron un hueso de otro lugar. El proceso no avanzaba y cuando pasé 5 meses escayolada, 6 meses, y cuando ya llevas 8 meses andando con muletas, cada mañana te levantas para ir al baño, disculpa, y busca esos palos, y vas con ayuda de las muletas, en tu mente surge algo místico. Empiezas a entender que bendito sea Dios que algún día la planta se recupere, y hay gente que está pegada a la silla de ruedas. Me dije, piensa en eso, no enfades a Dios. Ya empecé a pensar en estas cosas, que hay gente que pasará toda su vida en la cama, y hay muchísima gente así, y no solo deportistas, sino gente común y corriente. Y yo tengo problemas solamente con la planta del pie. Pues tranquila si no vuelvo al deporte, me dedicaré a otra cosa. En cualquier caso, he dado este paso, he luchado. He pasado 1 año y medio con escayola, de rodillas componía nuevas actuaciones. Irina Wiener en esta situación demostró su carácter magnífico. Ninguno de los entrenadores principales del país hubieran hecho lo que hizo ella. Hubieran dicho, tienes un trauma, recupérate y después vuelve y ya veremos. No, ella me llevó a la ciudad de Novogorsk, donde se ubica la base olímpica, y se entrena solamente la selección, nadie anda con muletas allí, y me dijo, tienes que sacar la aire deportiva. Si cada día ves el progreso de otras gimnastas, se te acelerará todo más rápido. Y entonces cada día iba a los entrenamientos. Todos hacían de pie, y yo lo hacía de rodillas. Entonces, con ellos hice diferentes ejercicios, de donde salió ahora mi gimnasia, que se transmite por un canal federal de Rusia. Y también les doy a las mujeres clases magistrales. Los médicos me prohibieron hacer muchas cosas, y llegué a la conclusión de que incluso con prohibiciones puedes usar otros músculos, y después eso te ayudará a descubrir tus capacidades. Bajé de peso 8 kilos, los recobré y después los volví a bajar, muy despacito, en 1 año. No los bajé así de repente en 1 mes, porque este tipo de adelgazamiento no es sano, dado que después engordas el doble. Iba a la piscina a nadar durante 1 hora y media con estas escayolas estadounidenses, que después hay que secar durante 3 horas con el secador de pelo, y todos los días lo mismo. Y cuando me recuperé, me puse de pie, llegué a la ciudad de Kazán, y la gente, al igual que en los Juegos Olímpicos se hicieron con Alexei Nemov, que cuando entró en la sala todo el público estaba de fuera de sí, aplaudiéndole, no le dejaban irse, y él repetía, silencio, silencio. Lo mismo sucedió en Kazán, cuando llegué en ese enorme pabellón con mi bolso tímidamente, y la gente se puso de pie. Y yo misma me quedé perpleja pensando que tal vez era porque estaba el presidente de la República de Tatarstán. En aquel entonces era Mintimer Shaimiev. Tal vez por esto todos se ponen de pie. También me quedé parada y me di cuenta de que la gente me miraba a mí y empezó a gritar Laisan, Laisan. Y en ese momento comprendí, eso es el amor del pueblo. Y pensé, ya, hay que entrenarse.
Y entonces sucedió un cambio total en mi mente. Entré en la sala y entendí que no podía respirar, ¿sabes? Como si algo me ahogara. Me acerqué a Irina Viner y le dije, ¿sabes? Me pasa algo raro. Y me contesta, pues nos estamos preparando para las Olimpiadas de Pekín. Vas a competir allí, ya está decidido. Y le digo, no puedo tomar estos objetos, no puedo moverme hacia la sala. Estoy como paralizada. ¿Te dio miedo? No es que tuviera miedo, pero sabes, sentí una saturación, es que deseaba tanto volver. Y cuando volví pensé, qué tontería, ¿para qué lo vas a dejar? Ya tienes varias victorias, te han concedido esta oportunidad, pero no podía. Y le dije, seguro que me rompo algo más. Y me contestó, tranquila, mi niña, te doy una semana, piénsalo bien. Me dará mucha pena si te vas del deporte, pero ya eres una persona adulta y eres consciente de lo que haces. Me pasé una semana pensándolo. Y ya desde los 17 años, cuando estaba escayolada, empecé a comentar la gimnasia rítmica a nivel mundial, hablando de cada gimnasta. Y esto me gustó mucho, es decir, me gustó el mundo de televisión. Y entonces entendí que, pues tal vez esto sea una vida nueva en la ESAN, esto es nuevo. Has sufrido mucho y has ayudado a muchas personas a entender que se puede luchar con los traumas para no lamentar nada después. Y entonces entré en la sala y le dije, Irina, vamos a terminar. Y ella, de una forma muy bonita, me llevó al Campeonato de Europa, que tuvo lugar en Moscú en 2006. Hice un número muy bonito con música acompañando a una poesía de Boris Pasternak. La vela brillaba en la mesa. Todos los espectadores de nuevo se pusieron de pie, llorando. Viner estaba sollozando. ¿Cómo voy a dejar que se vaya tal belleza? Y me dijo una frase muy valiosa. No has logrado convertirte en campeona olímpica en el deporte, pero te convertirás en la campeona olímpica del pueblo. Y no sé cómo ella lo previó, tal vez Dios se lo dijo, pero salió todo exactamente así. Desde entonces has participado en los más diversos proyectos. Ballet, televisión. ¿Crees que ya encontraste tu lugar o todavía estás en la búsqueda? Puedo decir que soy un artista. Eso es para mí. Por ejemplo, el bolero de Ravel es una obra muy complicada y después de la interpretación de Maya Plisetskaya, que es según mi opinión una gran bailarina, es imposible repetirlo, pues cada uno tiene su manera de interpretación. Pero nos arriesgamos y lo hicimos con ejercicios de gimnasia rítmica. Sí, pero estar de puntas no lo puedo hacer. Y el bolero es precisamente una pieza que hay que bailar con zapatillas, donde se enfatiza más en la pose, en las posturas. Otro mundo aparte es el teatro, y me enamoré del teatro. Y cuando más tarde empecé a entrevistar a los actores y me decían que el cine está bien, pero el teatro es mejor, entendí de qué hablaban. Es un intercambio. Ahora, por ejemplo, nos comunicamos y tú sientes el flujo de la energía, ¿me entiendes, verdad? Llevas a cabo distintos proyectos sociales. ¿Qué te da esta labor a nivel humano, en un plano espiritual? En cuanto a la caridad, no pertenezco a ninguna fundación, pero para mí el ejemplo es Chulpan Khamatova, una actriz muy respetada, que es como una bandera para mí. No es ninguna diputada, vive su vida de actriz, y una vez se le dirigieron algunas personas y le pidieron comprar unos aparatos, y entonces ella dio un concierto de beneficencia donde pudo recaudar este dinero, y yo también trato de seguir ese mismo camino. Es mi ídolo de la beneficencia aquí en Rusia, porque realmente ayuda a muchos niños. Y de este modo participo junto con grandes compañías cuando me lo piden, por ejemplo McDonald's para el proyecto Ayuda a los Niños. Y entonces yo estaba detrás de la caja, les daba las hamburguesas con mis autógrafos, porque yo no soy una oligarca, yo no tengo $2 millones para repartir, pero con mi participación atraigo a la gente y demuestro que si cada persona dona, aunque sea un rublo, podremos ayudar a este niño, y a aquel niño que no tiene la culpa de que sus padres llevaran una vida insana y que por eso nació con defectos físicos. Se ha puesto en contacto conmigo una compañía muy grande, la Mercedes. Quieren hacer con mi participación un gran proyecto. Queremos organizar una competición entre orfanatos. En Rusia hay muchos, porque una cosa es la ayuda financiera y otra cosa es la motivación, para que los niños cada año vivan con la idea de que ya dentro de un año tendremos las competiciones y cada uno se busque en algo. Y entonces reuniremos a los entrenadores y tal vez encuentren a niños con mucho talento, porque en este país no todo lo hace el dinero, sobre todo lo hace la gente que ayuda. Y a mí también me ayudaron en su momento. A base de lo que te ha tocado vivir, de tu experiencia personal, escribiste un libro. ¿Qué querías transmitirle al lector? ¿Qué querías compartir de lo que has tenido la oportunidad de aprender? El caso es que yo no quería escribir el libro, porque es un asunto bastante arriesgado. Lo escribí cuando tenía 23 años y muchos podrían burlarse. ¿Cómo? ¿Uchasheva ha escrito un libro? ¿Qué puede decir ella? ¿Verdad?
Pero hice un montón de entrevistas donde tergiversaban los hechos. Los que te he contado ahora los tergiversaban. O sea, según el estilo de cada revista, cada historia de mi vida, cada revista la interpretaba a su estilo, ¿me entiendes? Y nada era verdad. Y cuando una casa editorial se dirigió a mí y me dijo, ¿sabes? Nos llegan muchas cartas donde preguntan por tu vida. El pueblo quiere saber la verdad de la vida de Laysan Utasheva, de la niña que nació en un pueblo de Bashkiria. Ni siquiera nací en una ciudad. Se puede decir que soy aldeana. Y cómo ella salió de allí desde el mismo principio. Y el principio de todo es que estaba mi madre, mi padre, su amor apasionado. Cuando mi madre actuó en contra de la voluntad de su familia, se casó con mi padre, aunque a ella le educaron según la ley musulmana. Le habían buscado a un marido, y ella actuó en contra, ¿me entiendes? Y todo eso. Y es allí donde se formó mi carácter. Mi madre y yo escribimos este libro, precisamente basado en hechos. Lo pensamos muy bien, para que la gente pudiera leerlo y entenderlo. Por ejemplo, para que las chicas jóvenes sacaran conclusiones, pues muchos dicen, estas gimnastas tienen muchos admiradores. Y entonces revelé este tema un poco desde otro punto de vista, al confesar que durante mucho tiempo estuve muy enamorada de un chico y entre nosotros había solamente relaciones platónicas. A los 19 años supe qué era el amor, y entonces creo que las chicas no tienen que apresurarse. Eso es lo correcto, porque con 16 años todavía no puedes cobrar conciencia de lo que es el amor verdadero. Y después suceden estos accidentes infelices, con intoxicaciones, con pastillas. Y cuando lo conoces siendo más adulto es otra cosa. Y mi libro lo tiene todo. Tal vez las chicas lo lean y se frenen un poco, sabes que claro que está bien correr, pero también hay que realizarse. Y ya después elegir tu media naranja. Todo esto está escrito en mi libro. Entonces, más que nada es una historia de amor. El énfasis lo pusimos en el amor porque mi madre y yo no quisimos cargar a los lectores con el tema de las muletas, los problemas. A mí siempre me salvó el amor. Te he contado mi historia. La gente es amor, te da amor. Puede ser amor a un hombre, amor al deporte, mi amor apasionado por la gimnasia. Es el motor principal del mundo y a menudo la gente se olvida de esto. Es el amor, es la paz, es la creación. No hay que competir en la vida. Si quieres competir, para esto tienes las competiciones, las olimpiadas, el deporte. Hay que crear, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda y si cada persona solo piensa en sí mismo, hay que saber dar, ¿me entiendes? Por eso, tal vez, toda mi vida haya sido dar y devolver, y me encantaría que hubiera más gente que pensara así, porque si yo he encontrado a gente así en mi vida, me gustaría que todos encontraran a tales personas en su camino también. No, y de lo que has tenido la oportunidad de ver hasta ahora, estando en contacto con la gente que leyó tu libro, ¿crees que has logrado hacerle llegar a tus lectores lo que querías? ¿Has cumplido tu propósito? 220 chicas volvieron al deporte de la gimnasia. No sé si esto es bueno o malo. Una chica abandonó el deporte a los 15 años y sufría mucho porque le dolía la espalda le impedía entrenarse. Y al leer mi libro fue a médicos, le dieron masajes, volvió al deporte, se convirtió en maestro del deporte, que es un título como sabemos, ¿verdad? Y ahora ya quiere lograr el título de maestro internacional. Incluso los chicos leyeron mi libro. Está claro que es una novela más bien para mujeres, sí, pero muchas chicas empezaron a cambiar un poco el punto de vista sobre la vida, que no es todo de color rosa, ni es todo tan bonito como lo describen las revistas glamurosas, porque todo requiere mucho trabajo. Y si ahora me publican en las revistas, no es porque me apoye ningún patrocinador, y ya lo he conseguido, ¿no? Yo soy todo lo contrario a muchos otros. Cada día, cada trabajo tiene su valor. Y si una chica sigue por el camino del amor verdadero y no del amor interesado o la profesión por la que siente vocación, entonces no tendrá que ser amante de nadie, como ahora a la juventud le gusta pensar. No importa, encontraré un amante rico. Y no es normal. El culto a la familia es muy importante. Tienes que casarte, tienes que dar a luz. Y no tienes derecho a robar una bella mujer adulta a su marido. Es un error. Me educaron así, y ahora trato de llegar a los corazones de los demás, y predico con mi propio ejemplo. El que haya estado en mi casa ha visto que mi casa es muy modesta, que no es un apartamento nuevo, nada de eso. Y me dicen, Laysan, ¿vives por tu propia cuenta? Sí, vivo por mi propia cuenta. Y corren rumores de que casi te tiran brillantes en los coches, que te cubren de dinero.
No hay nada de eso. Sí, ha habido admiradores de este tipo, pero nos despedimos con mucho respeto como unos amigos, sin reñir. Solamente dije que mi camino no es este, mi camino es otro, y así vivo. Bueno, a lo mejor se presenta la oportunidad de traducir este libro al español, así nuestros televidentes también tendrán la posibilidad de conocer algo más de tu vida. Aunque, de todas maneras, creo que ya hemos podido ver mucho de ti en esta conversación. Una vez más, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Gracias, muchas gracias. Esta ha sido Laysan Utiasheva, campeona del mundo de gimnasia rítmica. Nos despedimos. Hasta la próxima.